Caminamos ahora porque estamos con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Un placer. Congresista, a ver, le quería preguntar por el comunicado ayer, el mensaje a la nación del presidente Kuczynski y sobre todo la posibilidad de esta muerte civil. ¿Tiene sentido o, digamos, es un manotazo de abogado para salir de los apuros en los cuales ha estado el Ejecutivo en su totalidad? Yo creo que en general el mensaje al presidente ha sido, en sus propios términos de campaña, nuevamente un cuentazo. Nosotros hemos visto al presidente repetir en reiteradas oportunidades el tema de la muerte civil. Hemos visto al presidente anunciar la reorganización de su despacho y creo que la reacción no solamente es tardía, sino innecesaria, porque el que ha tenido el problema es él. El que ha tenido los asesores cuestionados es él. ¿Pero por qué lo dice? ¿Cree que está tratando de llevar la responsabilidad a otros poderes también? Claro, porque él, por ejemplo, está anunciando la conformación de esta comisión de integridad, ha anunciado la designación de Eduardo Vega, de quien tengo el mejor de los conceptos, pero no sé su expertise en lucha anticorrupción, para que se convoque expertos cuando tiene al costado la comisión de alto nivel anticorrupción, que es el ente competente y que su propio de alto nivel anticorrupción, que es el ente competente y que su propio plan de gobierno señalaba que se iba a potenciar. Entonces sí creo que nuevamente el presidente no solamente tiene una reacción tardía, no solo no asume la responsabilidad política. Este tema de esta comisión con el señor Eduardo Vega Luna. Yo la verdad estoy desconcertada. Desconcertada porque no sabemos ni siquiera. Además porque los problemas del país y los problemas de corrupción del despacho presidencial no se solucionan con comisionitis, se soluciona con medidas concretas como poner mejores filtros a la designación de los asesores o los consejeros presidenciales, ver el expertise de los asesores. O sea, yo no entiendo, hasta el día de hoy nadie ha salido a justificar cómo el señor... el que fue Carlos Moreno. No, el viceministro de Saneamiento, Villacorta, pudo haber sido contratado como consejero presidencial en asuntos de solución de conflictos. El Comercio, que justamente dice que las resoluciones fueron cambiando, primero lo nombraron sin tener las capacidades, los requisitos, y luego, meses después, una resolución que cambiaba los requisitos para acomodarlo al señor Claro, Villacorta. No solamente no tenía el título al momento de la designación, sino que lo que es más grave, Cristian, no tenía el expertise, no tenía las capacidades que se requieren. Entonces, sí me ha decepcionado. Yo nuevamente le pregunto al presidente, él le prometió a la gran mayoría de peruanos que votó por su propuesta un equipo de lujo. Entonces, no veo el equipo de lujo. La misma pregunta que le hice ayer a Miki Torres, ¿falta el equipo de lujo o falta quien lidere ese equipo de lujo? Falta el presidente de lujo, el presidente del cual esa gran mayoría de peruanos se sintió orgulloso, el presidente experimentado, él ha sido ministro 2 veces, presidente del Consejo de Ministros, y no entiendo la verdad qué pasó, o sea, por qué él le cuesta asumir la responsabilidad política que le exigimos y asumir que se equivocó. La verdad, no entiendo. Pero ha asumido ya que se equivocó, el tema es por qué se equivocó y si es que se va a seguir equivocando. Pero yo creo que su justificación es absurda, porque al principio, si tú ves cómo se han dado los hechos, el presidente de lujo señaló primero que el señor Moreno se iba porque tenía mucho trabajo. O sea, nos mintió, o le mintieron al presidente, que es un tema que nadie ha esclarecido. Paso 2, el presidente del Consejo de Ministros, también un profesional de lujo que fue convocado para presidir un gabinete, también, o sea, también nos ocultaron la información una semana, le dan las gracias y la verdad yo veo que no hay nuevamente ese match. O sea, ni siquiera han leído su plan de gobierno. Ellos, antes de conformar esta comisión de integridad, deben ver que su propio plan de gobierno señala que van a potenciar la comisión de alto nivel anticorrupción que la preside hoy el fiscal de la Nación. ¿Van a preguntar a ustedes cómo les corresponde fiscalizar desde el Congreso, digamos, si es que va a ser ad honorem el cargo del señor Vega Luna, si es que finalmente estos notables también se les va a pagar, tiene que crearse una resolución para crear esta comisión? Es decir, todas las cosas que también pasaron con el señor Moreno, si es que van a tener en cuenta eso. Yo quiero aprovechar, Cristian, y explicarle al Ejecutivo, me parece que es algo básico que deberían saber, la sola designación de una persona a cargo del presidente de la República lo convierte en funcionario público. La ley orgánica del Poder Ejecutivo así lo señala. Basta una designación, así el cargo sea ad honorem, ellos
ellos ya tienen una responsabilidad y son funcionarios públicos para todos los fines de la ley. Entonces, de verdad estamos creando más burocracia para solucionar problemas que son inherentes al despacho presidencial. Okay, no ha caído bien, ¿no? Digamos, la convocatoria también a Luz Salgado, porque he visto también malestar en Luz Salgado como diciendo, oye, ¿qué nos metes a nosotros si es que finalmente ustedes tienen la capacidad de liderar la lucha contra la corrupción y no decir que vamos a crear acá, que nos vamos a juntar con el señor Ticona, con Luz Salgado? Aunque ha dicho, claro, que va a apoyar, pero eso ha caído incómodo, creo, en ustedes. Más que incómodo, estamos desconcertados, Cristian. O sea, el presidente de la República con todos los pergaminos citándonos a una reunión para ver cómo se reorganiza su despacho. Es bien extraña la figura. Y segundo, no creemos en las comisionitis. Creemos que acá hay que coger el toro por las astas y empezar, al menos, por favor, a legislar. Cristian, nos tienen que mandar los proyectos que corren. Ya les dimos facultades delegadas. Solamente para que la gente entienda, porque eran 5 temas fundamentales, ¿no? Y entre esos estaba lucha anticorrupción. Claro. Son 5 temas para luchar contra la corrupción. En las facultades delegadas, uno de los 5 ítems es la lucha anticorrupción. Y hasta el día de hoy, han pasado 2 semanas desde que dimos las facultades delegadas, no ha llegado ningún proyecto de ley y mucho menos vinculado a otra materia. Hasta el día de hoy estamos esperando. Hay 21 iniciativas legislativas vinculadas a la lucha anticorrupción. La presidenta del Congreso hoy día ha anunciado que vamos a tener un pleno anticorrupción. ¿Cuántas de esas 21 son de Fuerza Popular? Hay 7 que son de Fuerza Popular vinculadas a la lucha anticorrupción. Okay. Pero en realidad, Cristian, en la lucha anticorrupción y específicamente con lo que ha pasado con el presidente, tiene que haber un liderazgo. Un liderazgo que hoy yo le desconozco al presidente Kuczynski. No lo veo liderando la lucha, empujando el carro. Yo presido el grupo de control político. Okay. ¿Quieres que te pregunte, que te cuente cuántos decretos o decretos de urgencia o normas con rango de ley? O sea, ustedes van a revisar los decretos legislativos que vengan del Ejecutivo y ustedes van a... Y los decretos de urgencia. Okay. Entonces, ¿sabes cuántos hemos recibido? ¿Cuántos? 1. Un decreto de urgencia vinculado justo a reactivar la capacidad operativa de del Instituto del sector salud. ¿Qué les dice esto a ustedes? Nos dice que no hay preparación, hay mucha improvisación, hay una desconexión absoluta entre el gabinete y el plan de gobierno y nuevamente no hay un liderazgo que nos permita marcar la cancha y ir, oye, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto. Entonces, encima, este decreto de urgencia está equivocado. Congresista, ahora yo le hago la pregunta, porque me da la impresión que es como, digamos, ¿no? Una profesora buena gente que le dice al alumno que está, digamos, cometiendo faltas, no vuelvas a cometer la falta, entrega tu trabajo, pero finalmente no lo castiga. Fuerza Popular le habría cortado la cabeza a otro presidente en otras circunstancias. Me parece que más allá de las críticas, falta de liderazgo, lo están tratando con guante de seda al presidente. ¿Por qué? Mire, Cristian, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y nosotros tenemos el deber de garantizar la gobernabilidad del país. Nosotros tenemos un compromiso con los peruanos. Entonces, el presidente tiene que entender que estamos aquí, del otro lado, para fiscalizar, pero también para legislar. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo que queremos es que de verdad el presidente reaccione y se pongan a trabajar. No estamos pidiendo nada más. O sea, a mí me parece increíble, Cristian, que hasta el día de hoy no nos manden nada. O sea, le hemos dado facultad, le dimos la confianza, ya, le dimos las facultades, ya, y hasta ahora estamos esperando ansiosamente poder empezar con una agenda legislativa donde juntos las fuerzas políticas que están en el Congreso y el Ejecutivo podamos solucionar los graves problemas que tiene el país. O sea, me parece increíble. ¿Usted cree que Fernando Zavala pueda de alguna manera reemplazar esa falta de liderazgo que hasta el momento muestra desde su punto de vista el presidente Kuczynski para llevar a buen puerto al Ejecutivo? Bueno, si no lo empodera el presidente y no le da el respaldo... Pero no siente, por ejemplo, porque, a ver, Laván y Villacorta no han renunciado pues para hacerle un favor al presidente. Obviamente ahí siento que ha habido un pedido y, digamos, no la mano dura de Fernando Zavala. ¿Usted comparte eso conmigo? Yo no tengo los pormenores y ni los sospecho, pero el simple hecho que el presidente del partido de Peruanos por el Cambio afirme que el presidente está capturado por un grupo de poder
ya nos deja mucho que pensar, nos preocupa. ¿Cuál cree usted que puede ser ese grupo de poder? ¿Gilbert Violeta o justamente el otro grupo al cual denuncia Yo Gilbert no sé Violeta? si se refiere al grupo del Premier, que está vinculado a los ministros, si hay un grupo de poder vinculado también, se hablaba de la señora Susana de la Puente, si es el grupo de poder vinculado a Mecha Arauz. O sea, en realidad, mientras no transparenten cómo es que están la repartición de fuerzas, o sea, si el presidente no empodera a su presidente del Consejo de Ministros, estamos complicados. Con esta me voy, pero respóndeme esta antes de irnos a la pausa, que después regresamos. Dentro de los grupos que me ha planteado, ¿quién cree que sería, digamos, la bala de plata para ayudar al presidente Kuczynski dentro de esos grupos de poder? Defendiendo la institucionalidad, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted prefería que PPK le dé toda la confianza a Zabala? Es lo que corresponde. Ok. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. No se muevan. Bien, estamos conversando con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Bueno, entonces decía, dentro de esos grupos de poderes posibles, la institucionalidad y lo que a usted le gustaría que se le empodere al señor Fernando Zabala. ¿Cuál es la impresión de Úrsula Letona respecto del papel que cumple Gilbert Violeta tanto en la bancada de Peruanos por el Cambio como en el partido, vinculada a las denuncias que sacó Hildebrand el día viernes? A mí, en primer lugar, Cristian, no es que me guste. Yo creo que por institucionalidad y gobernabilidad, a quien le corresponde asumir el liderazgo conjuntamente con el presidente es el presidente del Consejo de Ministros. Creo que eso hay que señalarlo, es un tema de proteger la institucionalidad del país. Respecto a la actuación de la bancada y del presidente del partido de Peruanos por el Cambio, el señor Violeta, yo creo que esta bancada tiene serios problemas, está en las dos votaciones más importantes que hemos tenido en este nuevo Congreso, han votado partidos, no veo el liderazgo. En la última, eso sí, digamos, a favor de Fuerza Popular, porque justamente ese quiebre le dio los 5 votos necesarios para pasar la ley de transfugismo. Pero no es a favor de Fuerza Popular, es a favor del fortalecimiento de los partidos políticos. Bueno, esa es una apreciación muy personal. Es una apreciación personal, pero que se condice con lo que hemos venido diciendo. Entonces yo creo que ahí Pero en el caso de PPK no se condice con lo que venían diciendo Alberto de Belaúnde y otros congresistas que hablaban de que se tenía que dar una reforma integral y no por parches. Pero bueno, claro, se generó el consenso, Cristian. Y lo ideal es que las bancadas, al generarse el consenso interpartidos, las bancadas asuman una posición en bloque. Ahí nuevamente vimos que estaban divididos y hubo todo este tema. Es la bancada más dividida hoy actualmente en el Congreso de la República. Creo que se pelea el cupo con Frente Amplio, que tiene también sus problemas, pero yo lo que creo que es que el señor Violeta tiene la obligación de asumir un liderazgo al interior de la bancada, pero también tiene la obligación de transparentar las acusaciones. ¿Y no cree que le está transparentando porque ha salido la gente, pero no por el cambio, a decir que, bueno, están contentos con la manera como él viene respondiendo? ¿A usted la deja satisfecha? Claro, no, yo lo que creo, bueno, en realidad no he escuchado sus descargos, pero lo que creo es que al interior, o sea, el señor Violeta lo que tiene que hacer es tratar de que su partido funcione como un partido político y las decisiones se toman en forma colegiada. Y segundo, también, por más que sea el presidente, él también debería tener un liderazgo. Claro, pero si el presidente no tiene liderazgo en el gobierno, mucho menos en la bancada. O sea, la vez pasada pidió que voten en bloque y votaron divididos. O sea, pero entonces si no lo que usted me ha dicho, congresista, es que le ha sorprendido y le ha decepcionado, que dice que usted sí tenía esperanza en que PPK podía justamente llevar a buen puerto al país. Yo he conocido a Pedro Pablo Kuczynski cuando él fue ministro y creo que tenía la capacidad técnica de conducir política pública, porque finalmente nos sentamos aquí en el Congreso o en el Ejecutivo a ejecutar política pública. Hoy no veo al presidente ejecutando política pública, lo veo de viaje al exterior, reuniones, pero no lo veo haciendo política pública. Y la verdad sí, podría decir que estoy muy decepcionada de lo que ha venido pasando en estos casi 3 meses de gobierno. Y volviendo al tema del señor Violeta, yo creo que le toca eso, le toca transparentar y le toca sobre todo hacer un trabajo al interior de su partido, porque no tiene que convencer, yo no leo Hildebrand, pero lo que tiene que hacer es... Debe ir a leer todo. No, yo no leo Hildebrand por cuestiones... Pero sí es la denuncia de la que está hablando todo el mundo. Sí, pero hay otros diarios que informan de repente con mayor O sea, que lo rebotan a Hildebrand. No sé si lo rebotan o hacen su trabajo, pero finalmente yo creo que el señor Violeta le toca
al interior de su partido construir consensos, a mí me dio mucha... Pero si ni siquiera le dieron la vocería, es decir, él no está controla la bancada, él controlará esa agrupación que ayudó a PPK a llegar al gobierno. Es que a eso voy, eso es muy distinto, bancada y partido son cosas distintas. A eso voy. Okay. Esto tiene que funcionar orgánicamente y el partido y la bancada tienen que tener un nexo, porque eso va a ser lo que le dé también gobernabilidad al gobierno. Correcto. Si el gobierno no puede manejar su propia bancada, por favor, o sea, estamos hablando de cualquier cosa menos un partido político. La gente me está preguntando también, porque claro, estamos hablando de PPK, pero dice, bueno, el liderazgo de PPK, ¿y dónde está el liderazgo de Keiko Fujimori? Y la gente pregunta si es que Keiko, usted seguramente me va a decir que sí ejerce el liderazgo, porque están las reuniones con la bancada, pero no debería tener un papel de cara, digamos, a la opinión pública, salir de vez en cuando a decir qué es lo que piensa, qué es lo que está planteando, o no. ¿Cuál es la estrategia de Keiko actualmente? Yo creo, y Cristian, y lo he dicho en más de una oportunidad, los liderazgos se ejercen. Los liderazgos no tienen que ser presenciales. Los liderazgos te inspiran y de verdad el liderazgo que Keiko tiene es un liderazgo nato al interior de la bancada. Ella participa en nuestras reuniones igual que nosotros, tiene digamos el mismo rango al momento de discutir. Nosotros tenemos una dinámica distinta. O sea, lo que no veo aquí es la participación del presidente con su bancada. El presidente tiene tiempo y está delegando. Pero finalmente el liderazgo de Keiko se refleja en cómo venimos actuando como bancada. Nosotros estamos actuando como bloque, discutimos, podemos tener diferencias al interior y finalmente tú ves que los resultados nos acompañan. Me da curiosidad, ella estaba a favor de la ley de transfugismo. Ella opinó porque en un momento... por supuesto que a favor, pero en un momento pidió que se establezca lo del régimen disciplinario. Y te explico por qué. Su experiencia, y yo me di cuenta el otro día en el Congreso, la llevaba a pensar que otras bancadas no tenían régimen disciplinario. Y nosotros sí tenemos régimen disciplinario. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo escuchaba al congresista Alberto de Belaúnde o a los congresistas del Frente Amplio hablar del debido proceso, de que se les permita ejercer la defensa, es porque hasta el día de hoy ellos no tienen un régimen disciplinario. Si no hubiera sido por Keiko y la recomendación de que efectivamente se incluye en la ley expresamente la necesidad de un régimen disciplinario, en mi cabeza no hubiera pasado que no hubiera. Pero, congresista, usted me está diciendo que ella ejerce un liderazgo sobre su bancada, pero tendría que ejercer un liderazgo sobre ese casi, si es que no casi, sino 50% de ciudadanos que votaron por ella en la segunda vuelta. Sobre eso la gente no tiene. Pero o sea, tendría que seguir a Keiko vía sus congresistas. ¿Eso es lo que me dice? No, porque hemos visto a Keiko pronunciarse luego de las facultades delegadas, hemos visto a Keiko pronunciarse luego del voto de confianza y hemos visto a Keiko finalmente hablar de transformar muchas de las propuestas del plan de gobierno en leyes. Correcto. Ella sigue haciendo un trabajo partidario. Nosotros en realidad tenemos digamos, un pacto con ella de que se dedique a seguir fortaleciendo el partido. Ella sigue trabajando las bases, tiene reunión con el sigue Comité habiendo ese aporte, digamos, Nacional. para Fuerza Popular. Por supuesto, nosotros aportamos al partido como lo hacen los partidos serios hasta el día de hoy. Congresista, le quería preguntar por el tema de las bambas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si es que cree que ese tema se podría complicar, ¿cuál debió haber sido la medida? Y una pregunta concreta, porque hay algo también que me llama la atención. ¿Deberían estar o deberían transparentarse? Porque claro, es algo que lo presenta el Frente Amplio cuando no debería ser ideologizado. Es decir, ¿deberían o no transparentarse posibles convenios entre la Policía Nacional y empresas privadas como pueden ser empresas mineras? A mí me parece increíble que la gente del Frente Amplio, siendo congresistas, no sepan que eso se transparenta. Todos los convenios que firma la policía están en el portal institucional. Que los pongan o no, ya no he entrado a revisar yo. Pero en el tema de las bambas va más allá de un convenio. El tema de las bambas lo sabíamos desde la campaña, Cristian. Pero digamos, me está dando, o sea, ¿usted cree que deberían seguir esos convenios? Que hayan, por ejemplo, no sé, una especie de comisarías al interior de las compañías mineras. No, lo que se hace en estos convenios es que como la mayoría están en zonas retiradas, la policía tiene una estación policial usando las instalaciones de la empresa. Correcto. Porque no tenemos puesto policial en esa zona. Correcto, electricidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, en vez de gastar o de instaurar un puesto, lo que hace es un convenio de colaboración. Eso no significa que la policía le presta seguridad a la empresa. La policía tiene presencia en la zona a través de la empresa. Uno. Y dos... Yo he sido testigo de que no es así, de que la policía, cuando finalmente hay un problema, te mandan a la policía como si fuese parte del equipo de seguridad
de la compañía minera. Pero bueno, usted... Claro, yo he visto, y mi experiencia profesional, yo he visto esos convenios y he visto de los buenos y he visto de los convenios malos, donde efectivamente la policía transgrede el marco del convenio, porque estos son convenios tipos, y se pone de parte de la empresa. Yo creo que hay que revisarlo. Yo creo que hay que revisarlo y hay que perfeccionarlo. No me parece un mecanismo negado, sino que me parece un mecanismo que hay que fiscalizar. ¿Bien la reacción del ministro Basombrío? Pésima la reacción del ministro Basombrío. Hace un año el ministro Basombrío mandó un tuit lamentando que el tema de las bambas siga siendo materia de sangre en el país. Hace un año, en septiembre del año pasado. Y hoy él alude que ha sido la policía en forma inconsulta la que ha realizado la operación. O sea, o él está pintado y la policía no le pregunta, o el ministro no sabe lo que pasa en su despacho. Entonces, por ambos casos, él tiene una responsabilidad política. Acá tenemos la vida de otro peruano muerto por un conflicto. Él no la evade. Él simplemente ha dicho que hubo 2 coroneles que no le hicieron caso. O sea, lo otro hubiese sido quedarse callado. Pero, a ver, Cristian. Porque él no le evade. Él no está diciendo, oye, por si acaso yo no tengo responsabilidad. Él no le evade. Él está diciendo que hubo 2 coroneles que se nos Él tiene que empezar asumiendo la responsabilidad. A mí no me consultaron y por lo tanto yo asumo la responsabilidad, sin embargo voy a iniciar proceso. Eso fue lo que yo creo que le faltó. Y segundo, Cristian, en el tema de las bambas, que es un tema que lo conocimos desde la campaña, porque hemos recibido a los mineros, hemos recibido a la empresa, hemos recibido a los comuneros, es un tema de parte del Estado, el destrave de los procesos que están vinculados a la carretera, a las obras de saneamiento, a la mejora de la calidad de vida de la población de la zona de influencia, está trabado en el Estado. Correcto. Y por lo tanto, ahí es donde exigimos al presidente, al ministro de Energía y Minas, al Ejecutivo, que adopten y que destraben los procesos. Úrsula Letona, Fuerza Popular, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Está con nosotros la procuradora Janet Briones. Venimos con ella.